Concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso, presidenta. ¿Queremos que se hagan consultas populares, consultas ciudadanas? Sí queremos. Les pedimos a los compañeros de Morena que dejen de traducir las argumentaciones que hemos estado dando. Si no estuviéramos a favor de las consultas ciudadanas, no hubiéramos votado por unanimidad en este Senado de la República el artículo 35 constitucional para que las consultas fueran posibles. Esta consulta se realiza el día de hoy gracias al voto también de los grupos parlamentarios del PRD, del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Lo que no estamos de acuerdo es que estas consultas se lleven a cabo mediante procedimientos que no son los adecuados. El dictamen es lo que estamos sometiendo a una valoración para votación en contra, porque el dictamen no está razonando ni motivando la trascendencia de esta consulta. Y es que lo que se hizo en el dictamen fue copiar tal cual de la página 6 a las 12 los 16 argumentos que esgrimió el presidente de la República para plantear su primer pregunta, la pregunta original, que yo coincido con la senadora Giovanna Bañuelos que esa pregunta hubiera tenido, aunque inconstitucionalmente, mayor trascendencia, porque era una pregunta directa. La Corte, sin que nosotros esperáramos a que la Corte nos mandara sus razonamientos de por qué modificó la pregunta, que esos razonamientos hubieran sido valiosos y muy importantes para que este Senado pudiera hacer un dictamen sustentando la trascendencia, pero la razón es que no esperamos esos razonamientos y entonces el dictamen que el día de hoy se está sometiendo a la consideración de esta Asamblea resulta ser inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional el dictamen que el día de hoy la mayoría pretende votar a favor? Porque el dictamen está sustentado en los argumentos de la primer pregunta que la Corte razonó inconstitucional. Tan la razonó inconstitucional que 8 de los 11 ministros se manifestaron a favor de cambiar la redacción de la pregunta para poderla hacer constitucional. Entonces, si nosotros tomamos tal cual los razonamientos del presidente de la República para plantear la primer pregunta, la pregunta original, y los plasmamos tal cual para darle sentido de trascendencia a la segunda pregunta, que es la que la Corte modifica, nosotros somos luego entonces los que estamos planteándole al Pleno que se apruebe a favor un dictamen que es inconstitucional, porque trae las vertientes y los argumentos que la Corte razonó como inconstitucionales. No es lo mismo. Y lo que tenemos que valorar aquí es la trascendencia de la pregunta. La constitucionalidad ya la definió la Corte. Nosotros tenemos que ver si esta pregunta es trascendente o no. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no es lo mismo preguntar: ¿quieres que se someta o no a la justicia los nombres de A, B, C y D? Que preguntar:
¿Estás de acuerdo o no con que se averigüe en el tiempo los posibles actos de decisiones políticas tomados a consideración para que si de alguna manera se ofendió a una víctima se resuelva? No es lo mismo. ¿Qué es lo que se va a resolver si la gente dice que sí? Que alguien me responda de la gente de Morena. ¿Por qué vamos a gastar 8,000 millones de pesos en algo que toda la gente racionalmente contestaría que sí? El resumen de la pregunta de la Corte es: ¿estás de acuerdo en que las instituciones cumplan su función? Sí. Y luego entonces, ¿qué sucede? Nada, nada, porque para que se inicie una investigación tiene que haber una denuncia. Solamente se puede ir a un proceso penal por dos razones. La denuncia por razones de oficio o por razones de querella, por una denuncia. Cuando vienen aquí y dicen: ya presentamos la denuncia contra todos los actos corruptos del pasado, pero la fiscalía anterior no daba resultados. Bueno, entonces, ¿no confían en el fiscal Hertz? Si quieren hoy día denunciar a alguien, vayan. Ahí estará esperándolos el fiscal Hertz para que se inicien los procedimientos contra quienes existan elementos. Llevar hasta dentro de un año este proceso es postergar la justicia, pero además es torcer un procedimiento en todos los sentidos. Estamos violentando con este dictamen el artículo 16 y el 20 constitucional. Concluya, este dictamen, por favor, senadora. es sujeto de irse a una acción de inconstitucionalidad. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda Vidales,